Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos, un saludo cordial a todos y a todas en este nuevo año 2021 y en la clase de inglés particularmente. Espero que se encuentren muy bien, que se encuentren muy bien sus familias. Aprovecho para felicitarlos a la mayoría porque el año pasado estuvieron muy juiciosos trabajando desde casa, cuidándose y esperamos que pues por ahora sigamos de esta manera trabajando bien juiciosos con las guías. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna inquietud, con el mayor de los gustos me pueden llamar o me pueden escribir por el grupo de WhatsApp de grado décimo. Ahí estoy incluido y si tienen alguna duda, con el mayor de los gustos se la puedo solucionar en la medida de mis posibilidades. ¿Ok? Entonces vamos a ir de una vez al grano. Vamos a trabajar con esta guía de aprendizaje que está determinada para el primer periodo, grado décimo. Y lo primero que tenemos que recordar es que el día 9 de abril se debe entregar esta guía. Todos los trabajos de inglés los deben realizar en la misma guía y enviar esta guía realizada el día 9 de abril. No olvidar, por favor, nombre del estudiante. Tuvimos muchos problemas el año pasado con que no marcaban las guías. Por favor, marcar la guía con su nombre y apellido completo para que se eviten inconvenientes. El año pasado llegaban guías sin nombre y pues uno no podía ponerle la nota a nadie, entonces después terminaban perdiendo y era por esta razón. Entonces, iniciamos. Recuerden que en estas nubecitas azules van a encontrar las indicaciones de qué deben realizar, así que deben leer muy atentamente ahí. Primero que todo, entonces tenemos School Problems, problemas escolares. Aquí vamos a encontrar un listado de algunos problemas escolares que podemos tener en el colegio y vamos a tener el opuesto. ¿Listo? Entonces tenemos el primero que nos aparece allí, entonces es connectivity, conectividad, ¿cierto? La posibilidad de conectarnos a Internet. Y el opuesto, pues aquí nos va a aparecer, ¿cierto? No connectivity. Entonces vamos a mirar ahí las imágenes. Primero en este ejercicio simplemente es como introducir esa información de cuáles son los problemas y cuáles son los opuestos en cada uno de ellos. ¿Listo? Simplemente es de apreciación. El punto B, entonces ya nos dice, look in your dictionary the words in exercise A. Busca, busque en su diccionario las palabras en el ejercicio A. Ahora sí me dicen, estas palabras que ya vimos aquí, estos problemas escolares, los vamos ahora sí a buscar en el diccionario. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, ¿qué quiere decir hot classrooms? Hot classrooms, ¿cierto? La número 10, que fue el ejemplo que pusimos ahorita. Connectivity, ¿qué quiere decir? Pues aquí al frente voy a escribir, muy sencillo, conectividad, ¿cierto? Así voy a hacer con cada uno de ellos. ¿Listo? En este ejercicio. Busco en el diccionario y pongo ahí al frente en español. C. Dice, write the opposite for each school problem. Escriba el opuesto para cada problema escolar. Entonces, tenemos un problema. Por ejemplo, la número 4 nos dice, no connectivity, no connectivity. No tenemos conectividad. ¿Cuál es el opuesto de no tener conectividad? Ah, bueno. Entonces me vuelvo aquí atrás y miro cuál sería el opuesto. El opuesto de no connectivity, el opuesto es connectivity. Que sí vamos a tener conectividad. Aquí hay un pequeño error, me acabo de dar cuenta, es connectivity, ¿listo? Con C. Ahí se me fue esa B. Lamento ese error, hasta ahora me doy cuenta. Connectivity, con C. No con B corta, sino con C. Por favor, para que lo corrijamos en el momento de hacer los ejercicios. Entonces, aquí básicamente lo que tengo que hacer es eso. Este es el problema. ¿Cuál es el opuesto? ¿Sí? No connectivity, no hay conectividad. Entonces al frente, connectivity. ¿Listo? Esto es lo que hacemos en este ejercicio hasta ahí. Después me dice, match the situation with the consequence it will have. Each situation can have more than one consequence. Y atentos a esto. En este ejercicio dice, enlace la situación, es decir, el problema escolar que tenemos en la parte de arriba, con la consecuencia que ésta tendría. ¿Sí? Cada situación puede tener más de una consecuencia. Cada problema podría tener varias consecuencias. ¿Cierto? Entonces miremos aquí que nos van a dar una situación y aquí les pongo el ejemplo. Dice, fresh classrooms, salones frescos. Si tenemos salones frescos, ¿qué consecuencias podría tener esto? ¿Sí? Entonces aquí yo les pongo algunos ejemplos. Una consecuencia, la primera es la A. Me dice,
good attention in classes. Ah, bueno, si yo tengo salones frescos, una consecuencia es la A, es que probablemente vamos a tener mejor atención en clases, ¿cierto? Tener un salón fresquito, pues puedo tener mejor atención. No estoy pensando tanto en el calor, sino en lo que estoy en clase. Después me dice fresh classrooms, ahí mismo es otro ejemplo, salones frescos. Otra consecuencia puede ser la G. Mire, good performance in classes. Buen rendimiento en las clases. Ah, bueno, ya tengo dos consecuencias. Si yo tengo un salón fresco, tengo buena atención en clases y tengo buen rendimiento en las clases, por supuesto, ¿cierto? Y la K. Si yo tengo un salón fresco, ¿cuál puede ser la consecuencia? La K. Entonces voy a bajarlo aquí un poquito para verlo. Y la K me dice, active students in classes, estudiantes activos en clases. Entonces, si yo tengo una solución que son salones frescos, puedo tener tres consecuencias positivas. Primera, buena atención en clases, good attention in classes, good performance in classes, buen rendimiento en las clases, y voy a tener active students in classes, estudiantes activos en clases, ¿cierto? Entonces, como pueden ver, tengo una situación y tengo varias consecuencias. Puede que sea una, puede que sean dos, puede que sean tres, puede que sean cuatro. Ahí nos toca mirar cuáles son. Esta información está en inglés. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Ir, buscar en el diccionario las palabritas y entender de qué se trata cada una de estas. Ya aquí les di la clave de la A. ¿Sí? Good attention in classes, buena atención en clases. Ya le di la clave de la G, buen rendimiento en clases. Y ya le di la clave de la K, Active Students in Classes, estudiantes activos en clase. Nos toca buscar las otras y mirar qué es lo que quieren decir, ¿cierto? El segundo entonces me dice Clean School, una escuela limpia. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de tener una escuela, una escuela limpia? Posibles consecuencias. ¿Sí? Entonces, este es el ejercicio que tenemos que hacer en ese punto, en este punto D. ¿Listo? Pasamos al siguiente punto, que es explanation, explicación. Toda acción humana tiene una reacción, es decir, una consecuencia. Cuando queremos expresar causa y efecto, es decir, si yo hago algo, hay una reacción porque dice eso, ¿cierto? Entonces, si yo caliento un sartén, si yo pongo un sartén sobre el fuego, la reacción es pues que el sartén se va a calentar, ¿cierto? En inglés usamos la siguiente estructura, decimos if, que quiere decir sí, o if quiere decir sí, pero este if es solo cuando yo voy a decir, por ejemplo, si yo pongo un sartén en el fuego, es ese sí, ¿listo? No cuando yo respondo yes, que esa es una respuesta para decir sí a algo, ¿cierto? Ese es yes. Nunca voy a decir, ¿a usted le gusta el fútbol? Entonces voy a decir if, no. No lo utilizamos, se utiliza el yes. El if es simplemente para decir, si yo hago esto, entonces pasará esto. ¿Listo? Entonces utilizamos el if, que quiere decir sí, y después vamos a decir la consecuencia, que sería en futuro, ¿cierto? Entonces, si yo pongo un sartén en la candela, en el fuego, este se calentará, ¿cierto? Es algo que va a pasar a futuro, si yo lo hago. Entonces, acá les voy a poner un ejemplo. Eh, ejemplo usando el punto D en esta guía, ¿listo? Usando el punto D en esta guía, o sea, punto que ya hicimos aquí, ¿listo? Este. Primero hago esto y después hago este ejercicio. Entonces, dice, if we have fresh classrooms, si tenemos salones frescos, si nosotros tenemos salones frescos, we will have, tendremos good attention in classes. Buena atención en clases. Tendremos buena atención en clases. ¿Sí? If we have fresh classrooms, si nosotros tenemos salones frescos, will have, ojo que aquí estoy diciendo we will, y aquí lo estoy recortando, también lo puedo utilizar, son las dos formas de utilizarlo, ¿listo? Yo puedo decir we will, o yo puedo decir will, ¿listo? If we have fresh classrooms, si nosotros tenemos salones frescos, we'll have good performance in classes. Tendremos buen rendimiento en las clases, ¿cierto? Aquí de donde estoy sacando esta información, de las consecuencias que yo les puse en el ejemplo aquí en la D. La A, la G y la K, ¿cierto?
good attention in classes, good performance in classes, y la F, que sería active students in classes. Ya vamos a ver que ese es el tercer ejemplo. Dice, if we have fresh classrooms, si tenemos salones frescos, we will have, tendremos, active students in classes, estudiantes activos en clases. ¿Listo? Entonces tenemos una acción, que es que si tenemos los salones frescos, y tenemos una consecuencia de tener esos salones frescos. Entonces, we will have active students in classes. ¿Sí? Causa y efecto. Si tenemos esto, entonces tendremos esto. ¿Listo? Y aquí tenemos una sola causa, ¿cierto? Que es tener el salón fresco, y tenemos tres posibles soluciones. ¿Listo? Y el punto E dice, now, using the responses in point D, write cause and the consequences as in the example in the previous page. Entonces aquí es donde voy a escribir las consecuencias. Si nosotros tenemos una escuela limpia, nosotros tendremos, y voy a escribir cuál sería la consecuencia. ¿De dónde sale esa consecuencia? De este cuadrito, ¿sí? Si tenemos una escuela limpia, ustedes van a escribir aquí cuáles son las consecuencias, sacándolas de aquí. Recuerden que pueden ser varias consecuencias, ¿listo? Ese es el punto ahí. Después dice, el punto F, enlace la situación con la posible solución. Más de una también puede ser, enlace la situación. Dice, cada situación puede tener más de una consecuencia. Nuevamente lo mismo que en el ejercicio anterior, pero ojo, ahora lo pongo al revés. Hot classrooms, salones calientes. Posibles consecuencias de tener salones calientes. La L, tenemos aquí, dice L. Si tenemos salones calientes, nosotros abriremos las ventanas. Open the windows, ¿cierto? Si nosotros tenemos salones calientes, hot classrooms, entonces, ¿qué podremos hacer para solucionar esa situación? Entonces, take the classes out of the classroom. Tomar las clases fuera del salón de clases, ¿cierto? Tenemos las posibles soluciones. Aquí ya no son consecuencias, sino soluciones. Entonces aquí tengo que mirar a ver cuáles son otras posibles soluciones. Si yo tengo un salón caliente, pues abro las ventanas. Si tengo un salón caliente, entonces vamos a tomar las clases fuera del salón de clases para que no nos dé tanto calor, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos un problema es importante tratar de buscar una solución y proponer ideas para contribuir a salir de esta situación problemática. En inglés podemos expresarlo de la siguiente manera: un problema y una posible solución. Aquí vamos a utilizar el must. Tenemos que, ¿listo? Similar al will, pero ahora vamos a decir tenemos que. Entonces utilicemos el ejemplo. We have hot classrooms. Tenemos salones calientes. We must open the windows. El problema es que tenemos salones calientes y la posible solución es que tenemos que abrir las ventanas. We have hot classrooms. Nosotros tenemos salones calurosos. We must open the windows. Tenemos que abrir las ventanas. Este must es el tenemos que. ¿Listo? We have hot classrooms. Tenemos salones calientes. We must take the classes out of the classrooms. Problema y posible solución. Nosotros tenemos salones calurosos. Tenemos que tomar las clases fuera del salón. We must. Este we must es el tenemos que. ¿Listo? Hacemos el mismo ejercicio y vamos a hacer con el mismo. O sea, primero tomamos esta información del cuadrito de acá, la enlazamos, ¿cierto? Tenemos una escuela sucia. Entonces aquí voy a decir cuál podrían ser las posibles soluciones. Recuerden que pueden ser varias soluciones para un problema. ¿Listo? Y tomando esa información, después de que lleno este cuadrito de acá, ¿sí? El del punto F, entonces me voy aquí a el punto E y hago el mismo ejercicio. Entonces, nosotros tenemos una escuela sucia. Nosotros tenemos que, y voy a decir cuáles podrían ser las posibles soluciones a este problema. ¿Listo? Y finalmente, para recibir unos punticos adicionales en esta guía, deben leer la información que se les envió de la escuela de padres y responder esta pregunta en compañía de sus padres. Aquí responden en la misma guía. Esto, muchachos, entonces es lo que corresponde a la guía de inglés de este primer periodo. Espero que les sirva este video de explicación y de guía para poder realizar las actividades en esta guía. Y si tienen alguna duda, por favor, no duden
en contactarme. Hasta luego y nos vemos pronto.